Muy buenos días, soy la doctora Paula Cordero Pérez. Vamos a ver dentro del Seminario de Investigación 1 el tema de hipótesis. Empezaremos definiendo qué es una hipótesis, en qué consiste esta, cómo hacerla, cuántos tipos hay y ejemplos de ellas. Bueno, para iniciar este tema es muy importante que nos quede claro qué es una hipótesis, y las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado o también como una suposición de algo que podría o no ser posible. ¿Cómo hacemos una hipótesis? Bueno, las hipótesis tratan de una situación real, es decir, que deben poder someterse a una evaluación en el contexto de una circunstancia real, que exista y sea reconocida. Las variables o términos de la hipótesis deben de ser concretas, comprensibles y claras. Se evitarán a toda costa los conceptos imprecisos. La relación entre las variables de una hipótesis debe de ser lógica. Obviamente se trata de una deducción probable. De lo contrario, no serviría de nada su información. Y las variables deben de ser medibles. Una hipótesis no admite consideraciones subjetivas, opiniones personales o juicios de valor. Lo importante es destacar la objetividad. Bueno, pero ¿cuántos tipos de hipótesis hay? Bueno, dentro de la investigación científica hay varios tipos de hipótesis. Mencionaremos que están las hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dentro de la hipótesis de investigación, que se abrevia como HI, tenemos a la hipótesis descriptiva, la hipótesis correlacional y la hipótesis causal. La hipótesis nula la abreviaremos como H0 y la hipótesis alternativa como HA. Bueno, dentro de los tipos de hipótesis que comentábamos, en la hipótesis de investigación, pues es la hipótesis que queremos comprobar. La hipótesis nula es la que niega a la hipótesis de investigación. La hipótesis alternativa es otra hipótesis diferente a la hipótesis de investigación y la hipótesis nula y no niega la hipótesis de investigación. Y la hipótesis estadística es la que puede ser cualquiera de los tipos anteriores de hipótesis, pero expresada en símbolos estadísticos. Dentro de la hipótesis de investigación tenemos, como habíamos mencionado, que puede ser de tipo descriptiva. En el caso de una hipótesis de tipo descriptiva, una es aquella que tiene una sola variable más una característica. Por ejemplo, la expectativa de ingreso a facultad por estudiantes de preparatoria de la UAN es de un 90%. Aquí tenemos que la variable es el ingreso y la característica es del 90%. La hipótesis correlacional es aquella en la cual hay una correlación entre las variables. Por ejemplo, a menor número de estudiantes por grupo, mayor atención del docente. Si se fijan, aquí tenemos dos variables, número de estudiantes y atención. Y la hipótesis causal es aquella en la que existe una relación de efecto entre una y otra variable. Por ejemplo, un bajo nivel académico produce un bajo rendimiento académico en niños de primaria. Aquí tenemos que hay dos variables y hay una causa-efecto. Un bajo nivel económico produce un bajo rendimiento académico. Ejemplos de hipótesis. Bueno, para que quede más claro este tema, vamos a ver algunos otros ejemplos de hipótesis. Regresando a nuestra hipótesis causal que mencionamos anteriormente, que un bajo nivel económico produce un bajo rendimiento académico en niños de primaria, entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis nula para esta hipótesis de investigación? Bueno, pues lo contrario, ¿se acuerdan que comentábamos que era la negativa? Entonces, un bajo nivel económico no produce un bajo rendimiento académico en niños de primaria. Aquí estamos negando la hipótesis de investigación. Y entonces, ¿cuál sería una hipótesis alternativa para nuestra hipótesis causal inicial? Pues, fíjense, un bajo nivel económico beneficia un alto rendimiento académico en niños de primaria. Estamos planteando una hipótesis. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que un bajo nivel económico beneficia un alto rendimiento. Si se fijan, hay dos palabras nuevas. La palabra beneficia, y en vez de decir un bajo, tenemos un alto rendimiento académico. Obviamente, esta hipótesis teóricamente se rechazaría, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles son las actividades que van a realizar con lo visto en este video? Bueno, pues van a realizar un cuadro sinóptico de los tipos de hipótesis como primera actividad, y como segunda actividad realice un ejemplo de una hipótesis de investigación, plantee para esta su hipótesis nula y también plantee para estas una hipótesis alternativa. Por su atención, muchas gracias.